la autoproclamada página principal de Internet. Un sitio web con millones de usuarios activos y comunidades dedicadas a casi cualquier tema que se te pueda ocurrir. Pero debajo de la superficie de este sitio aparentemente inocente se encuentra un lado oscuro que pocos conocen. Comunidades dedicadas a esparcir el odio hacia ciertas personas. Personas que cuentan sus últimos segundos de vida con gran detalle. Reddit sin duda alguna cuenta con un sinfín de contenido para que alguien como yo termine pasando horas y horas buscando algo con que entretenerse. Y creo haber encontrado algo que a ustedes también les va a llamar la atención. Bienvenidos a la cuarta instalación de esta serie, un lugar donde juntos vamos a explorar un lado que pocos desean conocer de esta plataforma y un lado que no necesariamente es inquietante, pero sí es bastante interesante. Comencemos. Espero que estén listos para enojarse un rato. Nuestra historia nos lleva al subreddit de confesiones, donde, como el mismo nombre lo dice, los usuarios de manera anónima suelen confesar cosas que han hecho a lo largo de su vida. En este caso estaremos viendo una publicación muy reciente, de hace 5 días al momento que estoy escribiendo esto. Un usuario que va con el nombre de MotherLoverXX publicó lo siguiente. Engañé a personas pobres y con enfermedades mentales para que hicieran cosas degradantes frente a la cámara. Exactamente como dice el título. Hace un par de años consumía mucho la cocaína, por lo que mis amigos y yo nos quedábamos despiertos toda la noche hablando entre nosotros en mi apartamento durante muchas noches seguidas. La mayoría de las personas que han consumido muchas drogas saben que jugar videojuegos y ver películas no es tan divertido mientras se inhalan líneas toda la noche. Así que empezamos a hacer muchas cosas raras, como esta. Una noche, por alguna razón, empezamos a meternos con un tipo que tenía una enfermedad mental con quien íbamos a la escuela en Facebook y que cree que murió cuando chocó su auto estando en éxtasis hace muchos años y sufrió una psicosis grave a causa del incidente. El tipo ahora cree plenamente que está muerto y hace estas extrañas publicaciones en Facebook diciéndole a la gente que está viendo y hablando con ángeles y demonios y que está muerto. Una noche llamamos al tipo y nos hicimos pasar por un periódico local que quería escribir un artículo sobre él. Él y mi amigo tuvieron la conversación más extraña que jamás hayan tenido. Mantuvo la conversación durante casi 2 horas, mientras yo grababa todo en formato MP3 en mi teléfono. Al día siguiente les mostré el clip a todos mis amigos, quienes estaban totalmente extasiados y todos pensábamos que era la cosa más divertida que jamás hayamos escuchado. Empezamos a meternos con este tipo casi todas las noches después del trabajo, escribiéndole como si fuera Dios, haciéndole grabar canciones raras del cielo y del infierno, haciéndolo tomar fotos raras de sí mismo, entre otras cosas. Pero después de una semana de travesuras, su cuidador o quien sea le obligó a borrar su cuenta de Facebook porque las quejas en línea se estaban saliendo de control. Después de darnos cuenta de que meterse con ese tipo era muy divertido, pero que ya no podíamos hacerlo, comenzamos a buscar nuevas víctimas. Primero, comenzamos a trolear el grupo de Facebook de nuestra escuela secundaria local, haciéndonos pasar por este par de padres jodidos. Pero finalmente nos descubren y nos terminaron sacando del grupo. Luego comenzamos a trolear a los veganos locales vendiéndoles carnes de caballo y otras cosas. Pero eventualmente hacen que el grupo sea privado y solo los miembros que conocen personalmente pueden unirse. Después de esto, comenzamos a rastrear todo tipo de grupos locales en Facebook. Para unirte a estos grupos locales, debes tener una cuenta que parezca algo creíble, por lo que íbamos a estos foros religiosos y hacíamos publicaciones alabando a Dios. Y comenzamos a agregar personas hasta que tuviéramos un montón de amigos y la cuenta pareciese ser real. Las personas más activas en estas juntas religiosas son personas de lugares de África que son muy pobres, y estas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa por un par de dólares. Así que comenzamos a llamar extraños al azar que parecen estar dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero, enviándoles un poco de dinero a través de Western Union para que intenten hacer volteretas hacia atrás mientras los grababan. Lo loco es que una vez que envías ese primer dólar,
saben que hay más de donde provino, y ahora tienes a tu propio bufón personal en el extranjero, y harán literalmente cualquier cosa, siempre que se le envíe ese primer dinero. Entonces, esto se convirtió casi en una nueva adicción para mí. Les estaba prometiendo a estas pobres personas un gran premio en efectivo, que por supuesto no había premio. Si hacían lo que les decía que hicieran en la cámara web para poder grabarlo. La parte más jodida es que disfruté haciéndolo y lo encontré extremadamente gracioso. Solía hacerlo solo con amigos para que todos pudiéramos reírnos juntos, pero luego a menudo me sentaba solo, llamando o escribiendo a estas pobres personas y obligándoles a hacer cosas raras y denigrantes en la cámara web, terminando su publicación con una simple carita triste, como si con esta simple cara pudiese demostrar algún tipo de remordimiento por lo que hizo. Incluso en tan solo 5 días de publicado ya contaba con más de 600 comentarios donde todos expresaban lo mismo que ando diciendo. No se mencionó ningún remordimiento, es casi como si estuviera orgulloso, y parecía ser el caso al ver el único comentario extra que hizo en esta publicación. Gracias por todos los comentarios positivos, chicos. En primer lugar, hace más de un año que no consumo drogas recreativas. En segundo lugar, nunca obligué a estas personas a hacer nada ilegal, ni nada en contra de su voluntad que pudiese incriminarme a mí o a ellos, como obligarlos a tomar fotografías sin ropa, como afirma algún tipo dentro del sub. Créanme, el enfermo mental definitivamente no publicará en Reddit. Lo que hice fue una mierda, no hay duda de eso. Pero escucharlos a todos ustedes, ángeles moralistas de internet, predicar sobre las buenas personas que son y cómo nunca lastimarían a una mosca, es la razón por la que encontré esta mierda divertida en primer lugar. Que tengan un buen fin de semana y por favor no dejen de enviar todas las amenazas de muerte a mis mensajes privados. Prospero gracias a la negatividad. Nuestra siguiente historia nos lleva al subreddit de encuentros espeluznantes. La comunidad se describe de la siguiente manera. Este sub es para encuentros espeluznantes, no paranormales, de persona a persona, en los que en realidad no estabas en ningún peligro inmediato que amenazara tu vida, pero que aún así te parecen lo suficientemente espeluznantes e interesantes como para compartirlos. La historia en cuestión parece haber sido borrada o eliminada por completo, pero con la ayuda del Wayback Machine se pudo dar con el origen de esta publicación. Fue hecha por el usuario Punky Dong y debo decir que será una historia bastante larga. Él comentaba lo siguiente: mi ex mejor amigo de 25 años es un entusiasta y de bestialidad espeluznante. Conozco a este tipo de toda mi vida. Bueno, vamos a llamarlo el señor D. El señor D es profesor de secundaria y jefe de su departamento. Nos conocemos desde el preescolar. Crecimos a un par de cuadras el uno del otro. Cada verano, mientras crecíamos, pasábamos todo el verano caminando hacia la casa de cada uno, teniendo pijamadas y pasando largos días jugando Zelda, Halo y otros juegos que amábamos. Él era un poco nerd raro, pero yo también lo era, y por eso nos llevábamos tan bien. Siempre lo amé y lo considero un hermano. Después de graduarnos de la escuela secundaria, tomamos 2 caminos separados. Me metí en las drogas y en las fiestas y él fue a una universidad cristiana privada. Trabajó duro toda su vida para poder convertirse en maestro. Cuando éramos adultos jóvenes y yo estaba saliendo de la peor de mi fase fiestera, él ya era muy profesional y sereno. Se casó con una mujer que conoció en la universidad y consiguió un buen trabajo profesional. Todo parecía que iba muy bien. Su esposa parecía una mujer profesional muy normal y acomodada. Algo extraño sucedió unos meses después de casarse. Su esposa preguntó si podían tener un matrimonio abierto. Esto causó mucho estrés y confusión en su relación. Su estado mental comenzó a deteriorarse y discutieron sobre esto durante algunos años. Nunca se mencionó el tema ni una sola vez antes de la boda y, extrañamente, ella ya había elegido un hombre con el que quería ligar. El año pasado su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Finalmente terminó aceptando el matrimonio abierto. Al mismo tiempo, se enganchó con antidepresivos y se declaró bisexual. Ya estaba feliz por él. Finalmente pudo expresar quién era realmente y poder estar bien consigo mismo.
Nunca lo hubiera imaginado, después de conocer los detalles íntimos de la vida de este chico durante muchos años. Pero supongo que uno nunca sabe, pensé. El asunto se ha vuelto extraño y peor desde entonces. Significativamente peor. Se separó de sus padres desde el momento en que salió del closet hasta la primavera pasada, alegando que eran demasiado conservadores y cristianos. Hablo con sus padres regularmente. Joder, les dije que en su boda eran como segundos padres para mí. Esto fue muy traumático para ellos. Él era hijo único y no tenía un motivo real para cortarlos de su vida. Todo ha empeorado con el paso del tiempo. Me dijo que él y su esposa son practicantes de magia negra y brujería, lo cual siempre ponía los ojos en blanco y pensaba que era un poco loco. Este tipo, que siempre fue un todo profesional y serio, comenzó a actuar súper degenerado. Tener múltiples relaciones con hombres y mujeres que nunca duraban más que un par de semanas, y contarles a todos los que conoce detalles explícitos sobre su vida sexual. Cuando se le pidió que lo rechazara por las cosas pervertidas y repugnantes que éste estaba diciendo, comenzaba a enfrentarse a la gente, diciendo que esto es lo que él es, esta es su identidad, y quejarse sobre cómo su pueblo ha sido oprimido durante años. En agosto pasado nos dijo a mí y a un amigo que su esposa cree que es una orientación sexual y que es tan válida como ser gay o heterosexual y que es inofensiva. Me quedé estupefacto, disgustado y asombrado. Este es un profesor de secundaria que influye en los niños y dijo esto con mucha indiferencia y casualidad. Halloween fue el punto máximo. El día antes de Halloween él vino. Se suponía que solo íbamos a ser unos cuantos amigos, jugando Nintendo 64 y fumando un par de porros. Mi amigo, el señor D, había venido antes que los demás. Vino con un bolso brillante de colores de la bandera del arco iris y uñas brillantes. ¿Te gusta mi bolso?, exclamó. Dije que sí, estaba de acuerdo. Realmente no estoy en contra de la homosexualidad, pero esto sí me molestó. No es el mismo chico con el que crecí. Pero como sea, supongo que está siendo el mismo. Bien por él. Antes de que todos vinieran, me preguntó si planeaba beber. Le dije que no. Igual me pidió que corriera con él a la licorería. Dije que sí, que fuéramos sin problema alguno. Regresó con 1 litro de Jack Daniels. Dios mío, esta noche se iba a poner algo loca. A lo largo de la noche se dijeron varias cosas extremadamente inquietantes. Al principio fueron comentarios a un amigo. Hola, señor L, ¿nos vemos en el baño? Tengo que contarte sobre mi viaje con psicodélicos. Está bien, porque tienen que reunirse en el baño. El señor L obviamente nunca fue. Todavía estábamos muy confundidos acerca de todo esto. Cuanto más licor se bebía, peor se ponía. Nadie tocó una gota excepto el señor D. Y lo llamo el señor D por ser el señor degenerado. Primero hizo un comentario sobre mi hermana. Mi hermana apenas es legal y el señor D la conoce desde que nació. Tu hermana se lo mete por Jesús. ¿Qué?, dije, sorprendido y disgustado. Sí, eso es lo que hacen todas las buenas chicas cristianas, me dijeron mis alumnos. Les hablo de... Estaba más que asustado, pero decidí no enojarme. Tuve que pasar las siguientes 12 horas aproximadamente con este tipo. Eran como las 8:30 y me terminaría enojando más tarde. Seguía volviéndose más y más extraño. En un momento nos dijo que su esposa es fetichista de la bestialidad. Cuando dije que eso estaba mal, simplemente dijo: yo tampoco soy ajeno a la mantequilla de maní. ¿Quién sabe lo que eso significa? Supongo que podemos asumir que no irá a la granja. Para rematar la noche, empezó a hablar de sus deseos sexuales por un estudiante, de cómo iba a convertirlo en gay. Cuando le dije que eso era realmente malo, simplemente dijo: pronto cumplirá 18 años. Esperaremos hasta después de la graduación para conectarnos. El distrito no puede hacer nada al respecto. No entiendo cómo no pudo ver el juego de poder entre un estudiante y un maestro, independientemente de su género u orientación. Esto realmente me asustó muchísimo. Pasó el resto de la noche tratando de conseguir que varios amigos le dejaran chuparle el pito. Todos chicos que conocemos desde hace 10 o 15 años y que siempre se han identificado como heterosexuales o asexuales. Se durmió a las 12:30. Normalmente en Halloween nos quedamos despiertos viendo películas. Estoy feliz de que eso no haya sucedido. Recuerdo que mientras cerraba mi casa por la noche había una pantalla de inicio del viernes 3 en mi televisor para el NES, en su RetroPie. Encuentro esto bastante simbólico de la muerte de nuestra amistad.
Me desperté a las 7 a.m. y escuché a este chico masturbándose en mi departamento. Empecé a toser fuerte y a mover las mantas para que se detuviera. Creo que lo hizo, pero después me quedé dormido. Poco después de que se fue, tuvimos una discusión sobre el COVID, que creí tener durante unos días, pero no fue así. Y aún así salí cuando pensé que lo tenía. Realmente no pensaba que lo tuviese. No hablamos durante una semana. Intenté contactarlo para disculparme. Básicamente me llamó drogadicto de corazón frío sin futuro y un montón de cosas más. Le dije que estaba preocupado por él desde Halloween y que tiene suerte de que no llame a sus padres y que lo internaran en un instituto. Me bloqueó poco después de esto. Sinceramente, no pienso volver a hablar con él nunca más. Conozco y amo a este chico de toda mi vida, pero ya no puedo. Algo más interesante sucedió. Tenía un amigo llamado el señor A. Ellos eran muy cercanos, pero dejaron de hablarse hace un año, cuando todo esto empezó a suceder. El señor D siempre decía que era porque el señor A era un imbécil sin explicación real de los acontecimientos. Algo sobre el señor D estando borracho y tomando el brazo del señor A y rodeándolo con una chica. Decidí contactar al señor A y preguntarle sobre la historia real. Él me explicó que el señor D había traumatizado sexualmente a su amiga hasta tal punto que todavía no ha aceptado completamente lo sucedido. Y poco después, antes de que ella se lo dijera a nadie, el señor D fue visto en una reunión diciéndole a un grupo de personas que iba a emborrachar al señor A para que no recordara haber sido follado por el señor D o decir que no. El señor A es no binario. No estoy seguro de si clasifique como heterosexual u homosexual. Algo más. Pero lo más importante es que ya le había dicho al señor D en varias ocasiones que no iban a dormir juntos. Entonces, señor D, no nos encontremos jamás, ni siquiera de pasada. Te he conocido y te he amado toda mi vida, pero después de todo esto he estado limpiando mi casa a fondo, encontrando todo tipo de mierda que me has dado a lo largo de los años y lo he tirado, quemado o vendido. Por la forma en la que hablas, estoy seguro de que pronto estarás en prisión o muerto, así que te deseo un buen adiós. Fue un placer conocerte, pero nuestra amistad, hermandad y el tiempo juntos se acabó. Cambiaste una vida profesional normal por degeneración, bestialidad, un estilo de vida de violación. Y si alguna vez vuelves a hablar así de mi hermana, te patearé el culo. No te estoy mintiendo. No he hecho nada más que orar. No he orado desde la escuela secundaria y correr para borrar cada rastro tuyo de mi vida desde ese incidente. Me encantaría poder decir que tengo una actualización sobre el tema, pero lastimosamente la cuenta de este usuario fue suspendida. Sé que obtuvo muchas respuestas con un par de recomendaciones de acciones que podía tomar, pero hasta donde sé, nunca llegó a actualizar sobre el tema. Hablar específicamente de este tema puede resultar un poco complicado por el simple hecho de que trata de un problema que lleva un largo rato en la actualidad. Lo único que yo sí les voy a pedir es bastante discreción en los comentarios, ya que el video no intenta generar ningún debate. Nuestra historia sigue al usuario Mudianon, un hombre originario de Ucrania que realizó una publicación en el subreddit Through of My Chest, un subreddit dedicado a que personas puedan sacar ese gran peso que tienen encima a millones de desconocidos de internet. La publicación decía lo siguiente: creo que sería la decisión correcta volver al ejército si ocurre la guerra entre Ucrania y Rusia. He estado en primera línea antes, he servido un par de años luchando contra los separatistas. Sé que fue una experiencia horrible, pero se siente como una especie de destino. A veces todavía vuelvo ahí en mis sueños nocturnos, dado que literalmente nada más en mi vida llegó a un buen término. Entonces, tal vez esta guerra es lo que me insinúa mi destino. Además, mi familia no planea mudarse a ningún lado. Les pedí varias veces que emigraran a otro país, pero ni mi mamá ni mi papá quieren escapar. Están diciendo que van a luchar si el asunto llega a la guerra. Siento que sería el mayor cobarde si intentara huir. Si mi familia quiere morir luchando, entonces tendré que hacer lo mismo. Parece que no hay otra decisión aquí. Una publicación que rápidamente logró llamar la atención de los usuarios de la red social, quienes comenzaron a expresar sus dudas e inquietudes con todo este asunto. Algunos deseándole la mejor de las suertes al OP y otras, pues,
saben cómo funciona Internet. Un vistazo rápido de su perfil, que ahora se encuentra suspendido, nos mostraba los problemas internos que Moody Annan estaba teniendo. Depresión, soledad, pocas esperanzas para su propia vida, y legítimamente veía esta guerra como su único propósito de la vida. Y esto es algo que claramente lo podemos ver en la última publicación que realizó. Probablemente esta sea mi última publicación desde Ucrania. Bueno, entonces supongo que esto es todo. Las sirenas suenan por toda la ciudad. No podía huir de mis problemas por mucho que lo intentara. Todos esos años de sufrimiento y depresión los viví solo para recibir la peor mano de la historia. Y, sin embargo, no quiero escapar. A la mierda eso. Fui un cobarde toda mi vida, pero ahora esto se vuelve personal. Por hoy me estoy emborrachando con mi amigo con la mayor cantidad de alcohol posible, para olvidar lo que está pasando por lo menos un día más. Entonces, como dije en mi publicación anterior en este subreddit, me uniré al ejército. Si alguna vez vuelvo a Reddit, será como un héroe o como un cobarde sin carácter. Adiós a todos. Una publicación que recibió una gran cantidad de atención dentro del mismo subreddit, llegando a tener más de 3000 comentarios en tan solo 4 horas de publicado, quienes en su mayoría expresaron preocupación por el anónimo hombre de Ucrania. Varios comentarios incluso provenían de locales que comentaban cómo iba evolucionando todo este evento histórico y luego Annan nunca apareció.